Hola, soy Néstor y esto es Editorial de Actualidad. Quería comentar algunas precisiones, algunos pensamientos sobre la cuestión de la pandemia del coronavirus y la consecuencia lógica que es la cuarentena. Recuerdo bien en diciembre de 2019, a fines de diciembre, cuando apareció la noticia de que se estaba expandiendo una pandemia de una gripe rara que no se sabía qué la producía en China, ¿no? En una localidad china que no me acuerdo cómo se llama ahora, igual no viene al caso. Después empezó a expandirse. En enero me acuerdo que algunos turistas europeos que fueron a China se contagiaron y rápidamente la empezaron a expandir por el continente europeo. Parecía lejano, lejano para que llegara a la Argentina, para que nosotros viéramos algún infectado de coronavirus. La cuestión es que en febrero, recuerdo que yo soy docente, me reintegro en la labor, entre los compañeros comentábamos algo del coronavirus, pero no mucho. Y empezaron a llegar, empezó muy lentamente algún sospechoso, un caso sospechoso, que sí, que no, hasta que cayó el primer infectado y se empezó a expandir. Obviamente toda gente que había viajado a Europa. El gran riesgo de esta pandemia, cosa que justamente hablábamos con mis compañeros a principios del año 2020, es la población del conurbano, que es la población más expuesta, que tiene las peores condiciones higiénicas y que por sobre todo, por una cuestión cultural arraigada desde el peronismo y más precisamente el kirchnerismo, y no es por ser anti-kirchnerista, sino esto es una observación. El kirchnerismo como patrón de gobierno, de doctrina hacia sus seguidores, siempre hizo una apología de la resistencia a la autoridad, de la no obediencia. Ya de por sí, el kirchnerismo como fuerza política hizo apología de muchos datos negativos sociales, como por ejemplo el idioma carcelario, cuando por obra y gracia seguramente de alguna mente brillante de la agrupación La Cámpora se les ocurrió llamarlo gato al expresidente Macri, haciendo alusión a una figura muy conocida dentro de los pabellones carcelarios. O sea, el kirchnerismo siempre hizo apología del lenguaje carcelario, apología de la persona que sale a delinquir, y esto dicho por varios referentes del kirchnerismo, y hasta algunos aficionados referentes como el supuesto actor Daddy Brieva. Entonces tenemos como consecuencia una población que tiene entre sus valores, gracias a un poco fomentado por el kirchnerismo, la cuestión del idioma de la cárcel, la cuestión de no obedecer las reglas, la cuestión de desconfiar de la policía y todas esas cosas que ponen en riesgo ahora su vida. Porque yo soy docente y trabajo en una escuela que tiene matrícula mayoritariamente de Florencio Varela, y cuentan algunos padres de algunos alumnos la cuestión de cómo anda la gente en Florencio Varela sin tapabocas, sin barbijo, que andan todos en grupo, que se juntan a jugar al fútbol, a comer asado, como quien dice, o a comer cualquier cosa, porque la cuestión del asado es imposible hoy en día. Y entonces lo que yo estaba diciendo es la cuestión de que esta gente es el grupo de riesgo más importante que tenemos en el país, que es la que habita el conurbano, incluyendo lo que yo estoy diciendo, la gente de Florencio Varela que está dentro del conurbano. Entonces el gobierno tiene que andar desesperadamente buscando medidas de prevención. Ya en algunos asentamientos humildes, llamados Villa Miseria, se han descubierto casos y se han expandido exponencialmente.
se han contagiado todos, vamos a decirlo de otra manera. Han tenido que cerrar esos barrios para que no se expanda por otras zonas. Y es una lucha muy desigual, provocada un poco por ellos mismos, que son kirchneristas y peronistas los que gobiernan hoy en día. Pero también el lado más deshumano, el lado más especulativo, quiero remarcar en este relato que estoy haciendo de la cuestión de la pandemia. Porque el presidente, como cualquier otro político argentino, quiere garantizar su inocencia ante un desastre catastrófico por la cuestión de la pandemia, una crisis de salud que puede ser muy importante. ¿Por qué digo esto también? Porque mientras que en otras partes del mundo no se utilizó tanto la herramienta de la pandemia, sino la prevención y la concientización de la población para poder trasladarse a la cárcel, y esas medidas han dado su fruto positivo, en este país, un poco por lo que yo decía de la apología de la desobediencia pública hacia las autoridades, sería muy complicado llevar adelante. Y esta es una cuestión de la famosa palabra de costo político que tendría en especial el actual gobierno, que podía ser cualquiera. Entonces, para no tener ese costo político y no cargar con esos muertos, entonces tenemos una cuarentena más estricta en este país. Pues bien, el tema también hay que pensar otra cosa más escabrosa, más morbosa, que la mayoría de toda esa gente que hace apología del delito, que hace, hace enfrentamiento a la autoridad, que no oye la autoridad, que desconfía de las leyes, la policía, son mayoritariamente el núcleo de votantes del kirchnerismo. Entonces también un poco pienso maliciosamente, porque no soy ningún santo, piensa mal y acertarás en muchas ocasiones, el gobierno está buscando preservar su masa de votos también. Pero, y pensando peor todavía, el gobierno con la cuestión de la cuarentena, que es tan criticada por mucha gente, alguna gente porque solamente es anti-kirchnerista, y otra gente, que entre los que puedo estar yo, puede desconfiar de esta cuarentena por los resultados de las medidas que se han tomado en otros países. Pero el kirchnerismo igualmente, pensando muy mal, como estaba diciendo, también puede ser que no le importe tanto cuidar a la población, porque total, en este país hasta los muertos votan. Hasta la próxima.